Una broma cruel lo dejó solo en el desierto. 15 años después, cuando ella volvió a buscarlo, él ya no era el mismo. Y su respuesta fue algo que nadie vio venir. A veces, una broma puede arrastrarte al borde de un abismo. O empujarte directamente. A ver si logra regresar, dijeron entre risas, antes de girarse y marcharse como si no fuera más que una escena de su comedia privada. Pero nunca regresé. No ese día. No esa semana. No a la vida que conocía. 15 años más tarde, Elizabeth me encontró. Yo seguía allí, congelado en esa carretera desierta que había tragado mi nombre y escupido un nombre distinto. Pensaba que todo era otro de sus juegos, una de esas bromas absurdas que ella y sus amigas usaban como excusa para reírse a mi costa. Pero el tiempo, implacable y lento, fue arrancándome la venda. Mi celular, en el coche. Mi billetera, en la guantera. Y el coche, simplemente no estaba. Recuerdo el calor del asfalto derritiéndome las suelas, el sol de Colorado pegándome como un castigo. Me quedé mirando el horizonte, forzando los ojos hasta donde el coche había estado apenas 10 minutos antes. Lo buscaba como quien espera una aparición, una carcajada, el rugido del motor regresando entre nubes de polvo. Pero no hubo nada. Elizabeth. Jessica. Betty. Margaret. Se habían ido. Vamos, no seas paranoico, me decía mientras pateaba piedras con la puntera del zapato. Solo fueron a buscar hielo o algo. Pero no. No lo hicieron. Porque esta vez no era un juego. Durante 5 años, había soportado sus bromas, sus pullas en voz baja, la manera en que me trataban como si fuera un bicho raro, un accesorio incómodo en sus fines de semana perfectos. Elizabeth siempre reía con ellas. Nunca conmigo. A veces, la forma en que me miraba me hacía sentir como un adorno viejo que no sabía por qué aún estaba en la repisa. Aquel viaje fue idea suya. Vamos, intenta conectar con ellas, me dijo, en ese tono dulce que usaba cuando quería conseguir algo. Yo cedí. Como siempre. Por amor o algo que creía que lo era. 3 días en una cabaña al borde de un lago artificial, rodeado de risas en las que no tenía cabida. La gota fue una broma tonta durante el desayuno, Betty me arrojó el contenido de su café, sin querer, y luego se rió como si yo fuera el payaso oficial. Margaret susurró algo al oído de Elizabeth, y ambas me miraron como si yo fuera una mancha en su día soleado. Debería haberlo visto venir. La gasolinera era poco más que una ruina polvorienta, con un cartel que parpadeaba como si quisiera apagarse para siempre. Fui al baño un momento, y cuando volví, el coche ya no estaba. Ninguna señal. Ningún mensaje. Solo el zumbido de las moscas y el sol subiendo sin piedad. Esperé. 10 minutos. 30. 1 hora. Me imaginaba su risa, sus rostros asomándose tras la ventanilla con un grito. Sorpresa. Solo era una broma. Pero el silencio se alargaba. Y entonces, algo dentro de mí empezó a cambiar. Caminaba de un lado a otro sobre el asfalto resquebrajado, como un animal enjaulado. La esperanza se volvió sospecha. Luego ira. Luego vacío. Pasadas 2 horas, el sudor me corría por la espalda, la garganta me ardía, y en mi cabeza, los recuerdos se superponían como fotogramas dañados, Elizabeth dándome la espalda mientras las otras reían, Elizabeth evitando mi mirada cuando hablaban de mí como si no estuviera. Elizabeth, siempre con ellas, nunca conmigo. Entonces, un rugido. Un camión apareció en el horizonte, lento, rugiendo como una bestia cansada. El conductor, un tipo grande, rostro curtido y barba gris, bajó la ventanilla. «¿Todo bien, amigo? Llevas ahí parado un buen rato». Su voz tenía algo de humo y carretera. Una voz que sabía cuando algo no estaba bien. Tragué saliva, contuve la marea en el pecho. Me dejaron. Necesito salir de aquí. Asintió sin más. Ni sorpresa ni juicio. Sube. ¿Tienes a dónde ir? No lo sabía. Quizá a casa. Quizá al infierno. Subí a la cabina. Olía a cuero viejo y tabaco rancio. El camión se alejó de la gasolinera sin más preguntas, como si aquel punto en el mapa nunca hubiera existido. Miré por la ventana, viendo cómo la estación se convertía en una mancha lejana. Pensé en llamar. Podía pedirle su celular. Podía marcar el número de Elizabeth, gritarle, pedir explicaciones. Pero no lo hice. Porque sabía exactamente lo que diría. Amor, solo era una broma. Eres demasiado dramático.
Y por primera vez, entendí que no quería oírlo. Ya había escuchado esas palabras antes. Las mismas, con la misma mueca de fastidio. No entiende su humor, decía Elizabeth, rodando los ojos cada vez que me atrevía a cuestionar a sus amigas. Tal vez tenía razón. Tal vez no lo entendía. Pero en esa recta interminable de tierra y sol, sin sombra ni consuelo, descubrí algo más doloroso, ellas tampoco me entendían. Ni lo intentaban. ¿Y Elizabeth? Elizabeth siempre se ponía de su lado. El camionero me dejó en un cruce polvoriento, sin mucho más que un gesto de cabeza hacia la carretera. Sigue esa dirección. Grand Junction está a unos kilómetros, dijo, ajustándose la gorra antes de perderse en el horizonte. Solo alcancé a balbucear un gracias, la garganta tan cerrada que las palabras casi no salieron. Empecé a andar. No había otra opción. Las zapatillas levantaban nubes de polvo, el sol se empeñaba en horadarme la nuca. No tenía teléfono. Ni dinero. Ni idea de qué hacer a continuación. Solo tenía eso, el calor, el camino y el lento latido en el pecho que decía, sigue. Una parte de mí, la más débil, la domesticada por años de todo está bien, y solo ríete, quería regresar, volver a la gasolinera, rogar por un teléfono prestado y marcar su número. Tal vez rogarle. Tal vez gritarle. Pero había otra parte, más nueva, más firme, que no quería nada de eso. Que ya no pedía permiso. Estaba harto. De ser la burla silenciosa. De las miradas que se lanzaban entre ellas cuando hablaba. De Elizabeth encogiéndose de hombros como si no pudiera entender por qué me dolían esas bromas. No me rompieron. Me soltaron. Y mientras el camino se extendía ante mí, comencé a sentir algo parecido a paz. No sabía qué me esperaba en Grand Junction. Ni cómo iba a conseguir comida o techo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba qué diría Elizabeth, ni cuánto se reiría Margaret, ni si Betty volvería a derramarme otra bebida con una sonrisa fingida. Estaba solo. Pero no desarmado. El viento traía consigo un olor a tierra seca y gasolina vieja. La carretera parecía estirarse hasta tocar el borde del mundo. Y yo seguía caminando, paso a paso, como quien deja atrás un idioma que ya no necesita hablar. Cuando el sol comenzó a hundirse, tiñendo el cielo de cobre y sangre, supe con certeza que no iba a regresar. No a Elizabeth. No a esa versión de mí que aceptaba las migajas con tal de no estar solo. Lo que viniera, sería mío. Bueno o malo. Me detuve en el mismo cruce donde me habían dejado. Miré hacia atrás. La gasolinera ya era solo un recuerdo sucio. El viento levantaba espirales de tierra a mi alrededor, como si la carretera quisiera tragarse lo que quedaba de esa vida anterior. Pensé en llamarla. Escuchar su voz. Preguntarle por qué. Pero luego recordé, el día en que Betty me arrojó la cerveza encima como si fuera una broma ingeniosa. Como Elizabeth simplemente se encogió de hombros, como si defenderme fuera a pedirle demasiado. 5 años así. 5 años siendo un invitado en mi propia historia. No iba a marcar ese número. No esta vez. Seguí avanzando, sintiendo el sudor pegando la camiseta a mi espalda, los pies pesados en la grava caliente. No sabía cuántos kilómetros faltaban hasta la ciudad, pero ya no importaba. Cada paso era una renuncia. Una despedida. Volví al momento de la gasolinera, una imagen que se repetía como un eco enfermizo, el baño mugriento, el sonido de la puerta al cerrarse, y luego, solo vacío. El coche desaparecido. Las risas que imaginaba rebotando dentro de él mientras se alejaban, convencidas de que todo era solo otra broma. Casi podía escuchar a Elizabeth diciendo, como si nada. Se las arreglará. Siempre lo hace. Y sí. Me estaba arreglando. Pero no del modo en que ella creía. Me estaba reconstruyendo, pieza por pieza, lejos de su sombra. Una camioneta pasó a mi lado, salpicando polvo. Levanté el pulgar con un impulso instintivo. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó el conductor, un hombre de mirada rápida y manos curtidas, como si evaluara si valía la pena dejarme subir. Voy a Grand Junction, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque todo dentro de mí era un temblor. Asintió. Sube. Estoy en camino. La cabina olía a cigarrillos y grasa de motor, pero era un respiro. Me dejé caer en el asiento, los músculos aún tensos, pero aliviados de no tener que dar otro paso. ¿Cuál es tu historia?, preguntó tras unos kilómetros. Guardé silencio.
Luego me encogí de hombros. Me traicionó gente en la que creía. Soltó un gruñido breve. Casi un gesto de reconocimiento. Pasa más seguido de lo que crees. Y seguimos adelante, el motor rugiendo bajo nuestros pies, mientras el pasado se deshacía detrás de nosotros como el polvo en el espejo retrovisor. Me dejó justo al borde de la ciudad, frente a un cruce con un semáforo que parpadeaba en rojo como un corazón cansado. Detrás de mí, solo el polvo. Delante, una ciudad que no conocía y que no me esperaba. Cuídate, amigo, dijo el conductor antes de alejarse sin mirar atrás. Me quedé allí parado, inmóvil, con las manos colgando a los lados y la mente en blanco. Las calles eran modestas, con edificios de ladrillo que parecían haber sobrevivido a muchas tormentas. Algunos locales modernos intentaban parecer optimistas, pero el aire olía a años acumulados. La gente caminaba con prisa, con mochilas y bolsas, cruzándose sin mirarme. Como si yo no fuera más que un fantasma pegado al asfalto. Y quizá lo era. Sin documentos. Sin celular. Sin un nombre que pudiera probar que existía. Me sentí más ilegítimo que nunca. Desaparecido en vida. Fue entonces cuando lo vi, un letrero pequeño, apenas visible, con una cruz blanca y letras que rezaban, Refugio San Lucas. Quedaba a unas cuadras. Dudé. ¿Un refugio? ¿En serio? Yo. El mismo que alguna vez tuvo una casa, un matrimonio, una rutina. Pero el estómago gruñó antes que mi orgullo. Caminé hasta allí, arrastrando los pies. El edificio era austero, con pintura descascarada y una puerta que chirriaba. Al entrar, el olor a lejía mezclado con café recalentado me golpeó de lleno. Un hombre detrás del mostrador me escaneó con la mirada. Su placa decía, Andrew. Tendría unos 50. Cabeza rapada, cejas gruesas y una mirada directa que no perdonaba estupideces. ¿Estás perdido o simplemente jodido? Preguntó, sin rodeos. Me rasqué la nuca, avergonzado. Ambas cosas. Me dejaron tirado. No tengo nada encima. Andrew no parpadeó. Asintió como si lo oyera cada semana. Pasa. Nombre. David, respondí, tragándome el resto. Me entregó una tablilla con un formulario. Llena eso. Hoy tienes cama. Mañana, veremos. Esa noche dormí rodeado de ronquidos profundos y tos seca. La habitación olía a transpiración y esperanza marchita. Me quedé con los ojos abiertos, clavado en el techo, mientras la voz de Elizabeth se repetía en mi mente como una cinta dañada. Su risa. Su burla. Su indiferencia. Y, aún así, parte de mí seguía esperando verla aparecer por la puerta, arrepentida. Pero las palabras de Andrew se impusieron. Mañana veremos. Y no sonaban como una promesa. Sonaban como una orden de avanzar. Al amanecer, Andrew me puso una taza de café tibio en la mano y un plan sobre la mesa. Sin documento no eres nadie. Vamos a empezar por ahí. Toma tiempo. Mientras tanto, necesitas trabajo. ¿Algún lugar que contrate? Pregunté, dudando de mi propia voz. Andrew medio sonrió. Hay una cafetería a 3 cuadras. La dueña se llama Débora. Tiene mal genio y poca paciencia. Dile que vas de mi parte. Me encaminé hacia allá sin esperar demasiado. El local era pequeño, con sillas de vinilo rojo, una máquina de discos que parecía olvidada y un aroma persistente a grasa. Detrás del mostrador, una mujer delgada limpiaba con furia. Tatuajes serpenteaban por sus brazos. Tendría unos 60, y la cara de quien ha sobrevivido sin ayuda de nadie. Andrew dice que buscas trabajo, dijo sin mirarme, restregando el mostrador con un trapo húmedo. Sí, lo que sea, contesté, incómodo. Levantó la vista y me estudió con una ceja arqueada, como si evaluara si valía el esfuerzo. El lavaplatos se fue ayer. La paga es una miseria. El turno es una pesadilla. Si me robas, te entierro. Tragué saliva. Hecho. Me lanzó un delantal y señaló la cocina. Así empezó. Agua caliente quemándome las manos. Platos pegajosos apilándose como una amenaza. Pero era trabajo. Trabajo mío. Sin burlas. Sin miradas por encima del hombro. Solo sudor, jabón y el ruido metálico de los cubiertos. Al final de la semana, Andrew apareció con un montón de formularios y su típica expresión impenetrable. Vamos bien, David, dijo, dándome una palmada torpe.
No estaba seguro de que eso fuera verdad, pero por primera vez no necesitaba que lo fuera. El refugio era incómodo, ruidoso, pero era un techo. La cafetería de Débora, una trinchera. Me dejaban en paz. No llamé a Elizabeth. Ni lo intenté. Ya no. Dormía agotado cada noche, pero el cansancio era distinto. Era limpio. Humano. Habían pasado semanas desde aquel día en la gasolinera. Y aunque aún me costaba entender cómo llegué a ese punto, empezaba a sentir algo nuevo, dirección. Mis manos estaban agrietadas, los nudillos rojos por el jabón y el agua hirviendo. Pero era mejor que sentirme invisible. Mejor que fingir que no me dolía. Andrew se convirtió en el ancla que necesitaba al principio. Con su voz seca y sus frases escasas, me guió paso a paso. Es lento, me dijo, dejándome los formularios. Pero saldrás. Y esta vez, yo le creí. Le agradecí a Andrew con un apretón de manos que decía más que cualquier palabra. Había sido mi primer ancla en ese naufragio. Débora, en cambio, no daba espacio para gratitudes. Más rápido, David. Esto no es un spa. Gritaba desde la cocina, sin molestarse en mirar. Su voz era áspera, como papel de lija, pero no contenía veneno. Era solo su manera de marcar el ritmo, cruda, directa, sin adornos. Acepté cada turno extra que ofrecía. Cada hora significaba unos billetes más en el sobre que escondía bajo el colchón del refugio. El primer sueldo fue ridículo, pero me bastó para comprar un celular básico en una tienda de conveniencia. Cuando lo tuve en la mano, negro, pequeño, brillante aún, sentí una punzada de algo parecido al orgullo. No era gran cosa. Pero era mío. Pagado con mis manos, no con las de Elizabeth. Ya no la necesitaba. O eso creía. Al día siguiente, entre montones de platos y vapor, el celular vibró en mi bolsillo. Me sequé las manos con el delantal, con una sensación de alerta en el pecho. El nombre apareció en la pantalla como una aparición que no había convocado. Elizabeth. Sentí que algo me tiraba desde el estómago. Dejé que sonara hasta que la llamada se fue sola al buzón. Un minuto después, llegó la notificación. Sabía que no debía escucharla. Pero lo hice. La voz salió suave, temblorosa, como una cuerda que se afinaba mal. David, ¿dónde estás? Te esperamos. Fue solo una broma. Estamos muy preocupadas. Por favor, llámame. Me quedé allí, con el agua aún corriendo en el fregadero, los dedos húmedos, la mandíbula tensa. Si de verdad me hubieran esperado, habrían vuelto. Pero no lo hicieron. Nunca lo hicieron. El celular vibró otra vez. Betty. Toqué el mensaje. Su voz era una carcajada embotellada. Vamos, hombre. Admítelo, fue gracioso. Llámanos. Vamos, fue una locura. Me dolieron los nudillos de cómo cerré el puño. Para ellas, yo no era más que un chiste. Una anécdota para contar entre copas. Las llamadas no se detuvieron. Elizabeth de nuevo. Luego Margaret. Luego la sinfonía completa de voces conocidas que ahora sonaban extrañas. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Ya no es divertido. Esa noche me senté en mi cama, en la oscuridad del refugio, con solo el zumbido suave del calentador de fondo. El celular ardía en mi mano como si estuviera poseído. Reproduje los mensajes, uno por uno. Las inflexiones forzadas. Las risitas al fondo. Las pausas antes de colgar. Mi dedo temblaba sobre la opción de devolver la llamada. Una parte de mí quería gritar. Preguntarles por qué. Preguntar si alguna vez me habían respetado, siquiera por un día. Pero, ¿para qué? Elizabeth lloraría. Haría de todo una tragedia en la que yo terminaría sintiéndome el culpable. Como siempre. No más. Abrí la agenda de contactos. Elizabeth. Betty. Jessica. Margaret. Uno a uno, los bloqueé. El dedo me temblaba. Pero al final, el teléfono enmudeció. No más vibraciones. No más excusas disfrazadas de afecto. No más mentiras. Exhalé, sin saber que llevaba horas conteniéndolo. Como si hubiese soltado una cuerda que llevaba años apretándome el cuello. Me tumbé en la cama. El silencio pesaba, pero era mío. Al día siguiente, fui a la cafetería como si nada.
Metí las manos en el agua ardiente y dejé que el jabón arrastrara los últimos restos de sus voces. Débora me observó desde el umbral. «Estás raro hoy», gruñó, lanzándome un trapo húmedo sin ceremonia. «¿Todo bien?» Me encogí de hombros. «Estoy resolviendo cosas». «Pues no me resuelvas la cocina, sí». Y siguió su camino. Era refrescante tratar con alguien a quien no le interesaban los dramas, solo los resultados. Esa tarde, Andrew pareció con un papel en la mano. «Tu número de trámite». «Lo del documento está en marcha», dijo. «¿Estás firme en esto?» Asentí. Más de lo que creí posible. Me palmeó el hombro, apenas un gesto, pero suficiente. Esa semana, reuní lo justo para comprar un abrigo usado del armario comunitario del refugio. No era bonito. Pero cubría. Regresaba a mi habitación cada noche con los pies molidos, el cuerpo agotado y el teléfono en silencio. Las voces de Elizabeth y sus amigas eran ya ecos lejanos. Como un vicio que, contra todo pronóstico, había conseguido dejar. Ya no necesitaba sus disculpas ni sus promesas recicladas. Tenía trabajo. Tenía un colchón. Un plan. Pequeñas cosas, sí. Pero eran mías. El dolor seguía allí, latiendo bajo la piel como una vieja herida que se niega a cerrar del todo. Pero cada día dolía un poco menos. Cada plato que lavaba, cada billete que guardaba en el sobreescondido bajo el colchón, era una pieza más de mi vida reconstruida. Una vida donde ellas no podían entrar. Y una noche, por fin, dormí sin soñar con Elizabeth. Pasaron los meses como se desgasta el invierno, de a poco. La cafetería se volvió mi rutina, mi refugio, mi lugar. Dejé el refugio también. Conseguí alquilar un pequeño estudio encima de una lavandería. Una sola habitación, un colchón vencido en el suelo, una hornilla de camping y un baño estrecho. Pero era mío. No prestado. No compartido. No prestidigitado de las obras de alguien más. Débora, con su ojo de halcón y corazón blindado, notó mi constancia y me ascendió a ayudante de cocina. Más horas, algo más de dinero. Pasaba el día cortando verduras, pelando papas, aprendiendo a moverme entre vapores y sartenes sin pensar en el pasado. El ritmo del cuchillo golpeando la tabla era mi metrónomo. Me ayudaba a no pensar. Y aún así, por las noches, la soledad entraba sin tocar la puerta. Me tumbaba en el colchón mirando las manchas del techo, y Elizabeth regresaba. No la versión cruel, no la que se reía con Betty mientras me dejaban en medio de la nada. No. La otra. La del inicio. Su risa sincera. Esa sonrisa torpe que me desarmó. Y me preguntaba, aunque odiaba hacerlo. ¿Pensará en mí? ¿Alguna vez le importé? Era un golpe seco en el pecho. Pero luego salía el sol, y yo volvía a trabajar. Sin miedo. Sin nadie que me evaluara con risitas contenidas. Solo yo, avanzando. Fue en ese entonces que apareció Charón. Venía a la cafetería 2 veces por semana, siempre sola, siempre con una montaña de libros. Se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo desayuno, omelette de Denver sin tomate, café doble, y apenas levantaba la vista de sus apuntes. Murmuraba términos médicos que no entendía, subrayaba compulsivamente, y a veces se quedaba mirando el vacío con el tenedor en el aire, olvidando masticar. Me llamó la atención. Un día cambié mi placa de identificación por una que decía Bob. Solo para probar. Al siguiente, Esteve. Luego, Cal. Nada. Ella seguía atrapada en su mundo de diagnósticos. Hasta que fui con una que decía Rusty. Levantó la vista. Frunció el ceño. Esa placa no es tuya, dijo, como si estuviera hablando con un paciente con fiebre. Sonreí. ¿Tú crees? Ella soltó una media sonrisa, apenas una curva tímida en los labios, y volvió a sus libros. Pero eso bastó. Se me quedó grabado. El trabajo seguía, los turnos eran eternos. Pero Charón se volvió mi parte favorita de la semana. Cada vez que venía, buscaba excusas para pasar por su mesa. Rellenar el café. Retirar el plato. Ver si necesitaba algo más. Ella siempre respondía con un murmullo o un gesto leve, pero esa sonrisa suya, mitad distracción, mitad cortesía, me acompañaba el resto del día. Una mañana llegó deshecha. El cabello desordenado, la mirada nublada. ¿Noche difícil? Pregunté al dejar el café en su mesa. Exámenes. Llevo 2 días sin dormir, dijo,
frotándose los ojos como si intentara arrancarse el cansancio. No insistí. Solo asentí. Pero al darme la vuelta, puse un puñado extra de hash browns en su plato. Ella lo notó. Eres sigiloso, murmuró sin mirarme. Me encogí de hombros. Dosis de energía extra. Nuestra primera cita ni siquiera fue una cita. Una noche, apareció vestida distinto. Jeans, una blusa color ciruela, sin sudadera, sin mochila. Mis amigas me dejaron plantada. Teníamos reserva en una pizzería elegante al otro lado de la ciudad. Se encogió de hombros. No voy a desperdiciar la noche, dijo, mirándome directamente. Estás libre. Yo estaba limpiando el mostrador, a punto de terminar mi turno. Débora, desde la cocina, gritó sin ni siquiera asomarse. Ve, pequeño. Aquí no me sirves de adorno. Así que fui. Compartimos una pizza de pepperoni en una esquina olvidada de la ciudad, con una jarra de refresco y risas que no había sentido en años. Le conté sobre mis placas falsas. Ella se echó a reír, una risa franca, luminosa. Sabía que no eras Rusty, dijo, con los ojos brillantes. No tienes cara de Rusty. Demasiado joven. Esa noche hablamos como si ya nos conociéramos desde siempre. Ella me habló de la facultad, de la presión, de las noches sin dormir. Yo le conté sobre la cocina, sobre cómo pelar zanahorias puede ser terapéutico. Nos reímos de películas tontas, de nombres inventados, de lo absurdo que es a veces empezar de nuevo. Y por primera vez, la sombra de Elizabeth no estaba en esa conversación. Lo nuestro se dio sin esfuerzo, como si el tiempo nos hubiera estado preparando para encontrarnos. Con Sharon, todo fue sencillo. Como volver a casa sin saber que la habías estado buscando. A los 6 meses, se mudó a mi estudio. Una caja minúscula con paredes finas y techo bajo. Sus libros colonizaron la mitad del espacio. Tropezábamos entre tazas y apuntes mientras intentábamos cocinar en la estufa portátil. Era un caos, y aún así, era perfecto. Ella estudiaba hasta la madrugada, rodeada de notas garabateadas, iluminada por la luz tenue de su lámpara. A veces murmuraba términos médicos entre sueños, ligamentos, plexos, nombres impronunciables, y, aunque su voz apenas rozaba el aire, me tranquilizaba. Un año después, alquilamos un departamento más digno. Una cocina que merecía el nombre. Un sofá que no olía a productos de limpieza. Y lo más importante, una sensación nueva en el pecho. Pertenencia. Mi lugar en la cafetería también cambió. Ahora era cocinero, en serio. Débora, sin perder su tono áspero, comenzó a confiar en mí. Cuando el local se llenaba, me dejaba frente a la plancha sin decir una palabra. Eso era su forma de decir, confío. Sharon no se parecía a Elizabeth. Ni por asomo. No buscaba exponerme ni ridiculizarme. Cuando me trababa en mis propias dudas, ella simplemente decía. Tú puedes. Y no sé por qué, pero le creía. Cocinábamos juntos, nos peleábamos con humor por quién lavaría los platos, veíamos series antiguas dobladas de forma absurda y nos reíamos hasta tarde. No era extraordinario. Pero era auténtico. Era nuestro. Y entonces, sin aviso, volvió a aparecer Elizabeth. Todo empezó con un correo electrónico. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección, quizá había quedado vinculada a alguna cuenta olvidada. El mensaje apareció mientras picaba cebollas en la cocina. Corto, casi inocente. David, solo quiero saber si estás bien. Te extraño. Todos te extrañamos. El aire pareció espesarse. El cuchillo se detuvo a medio corte. Ella. Después de todo. La misma que me había dejado atrás como una broma. La que no volvió. Ahora decía que me extrañaba. Sin pensarlo, borré el mensaje. Pero no fue el último. Comenzaron a llegar más. Algunos eran frases sueltas, otros casi ensayos. Todos con ese tono dulzón que conocía demasiado bien. Fue un error. ¿Podemos hablar? Tu abuela me preguntó por ti. Está preocupada. Cada vez que leía uno, algo dentro de mí se contraía. Y sin embargo, uno por uno, los borraba. No respondía. No cedía. Una tarde, Sharon me encontró mirando la pantalla, el ceño fruncido. ¿Es alguien que debería conocer? Preguntó. Solo una sombra, dije, bajando el celular. No insistió. No hacía falta. No pensaba volver atrás. Tenía algo mejor, algo real.
El restaurante funcionaba. Mi cuerpo era fuerte. Mi mente, más clara. Los correos de Elizabeth eran solo ruido lejano. El pasado tocando la puerta sin que yo respondiera. Sharon era mi refugio. Se quejaba de que todo lo cocinaba con picante, y yo me burlaba de su voz desentonada cuando cantaba en la ducha. Dormíamos apretados en un sofá gastado que, sin embargo, se sentía más cómodo que cualquier promesa vacía que Elizabeth pudiera haber hecho. No le debía una explicación. Ni una palabra. Una tarde tranquila, mientras la cocina estaba en calma, Débora me llamó al frente. Tenía esa mirada tensa que usaba antes de soltar noticias importantes. David, dijo, pasándose el trapo por las manos. No lo haces tan mal. La miré, esperando el sarcasmo. Pero ella siguió. Voy a abrir otro local. Una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad. Y necesito a alguien que la maneje. Me quedé en blanco. ¿Dirigirla? Yo. ¿Ves cara de payasa? Resopló. Trabajas duro. No lloras. ¿Quieres o no? La espátula tembló en mi mano. Un año atrás, había sido abandonado con lo puesto. Ahora, me ofrecían las llaves de algo nuevo. Estuve a punto de decir que no. Por miedo. Ecos viejos. Voces del pasado que decían que no era suficiente. Esa noche, me senté junto a Sharon en el sofá. Le conté, casi en un susurro. Débora quiere que me encargue del nuevo local, yo, al mando. ¿Tú crees que puedo? Sharon no dudó. Se acercó, su rodilla rozando la mía. ¿Y estás pensando en decirle que no? Encogí los hombros. ¿Y si meto la pata? Me tomó la mano, apretándola con decisión. David, ya estás haciendo ese trabajo. Solo falta que lo aceptes. Tú puedes. Y por primera vez, lo sentí como una verdad. No como un consuelo. Elizabeth se habría reído. Sus amigas también. Pero esta vez, la única voz que importaba, era la que me empujaba hacia adelante. Sharon me miró fijamente, con esa certeza que solo tienen quienes conocen tus cicatrices y aún así creen en ti. De acuerdo, dije al fin, con un nudo en la garganta. Acepto. Su sonrisa apareció, pequeña pero luminosa. Luego apoyó la cabeza en mi hombro con ternura. Perfecto. Pero ahora levántate, hay platos esperando, bromeó, dándome un codazo. Me reí. Ligero. Y juntos fuimos al fregadero, empujándonos entre espuma y risas mientras discutíamos quién fregaba qué. Al día siguiente, fui a hablar con Débora. Le di el sí. Ella gruñó como si lo hubiese sabido desde siempre y lanzó un manojo de llave sobre la barra. No incendies el lugar, murmuró, volviendo a contar los billetes del día sin mirarme. La nueva cafetería era modesta, 10 mesas, una cocina apretada y un mostrador que crujía si uno se apoyaba mal. Pero era mía. Mía para cuidar, dirigir, levantar. Arranqué la semana siguiente, armando turnos, haciendo pedidos, corrigiendo errores. Cuando la cocina se llenaba, volvía a la plancha, manos firmes, voz clara. Al principio fue un caos, pedidos confundidos, frituras quemadas, horarios cruzados. Pero poco a poco encontré el ritmo. Aprendí. Sharon tenía razón. Ya lo estaba haciendo. Solo faltaba que me lo creyera. Y funcionó. Los clientes volvían. Las propinas crecían. La cafetera cantaba por las mañanas y el lugar empezaba a respirar por sí mismo. Un día, incluso Débora apareció, cruzó los brazos en el umbral, recorrió todo con una mirada crítica y dijo: No está mal del todo. Buen trabajo. Luego se fue. Viniendo de ella, era como recibir un trofeo con forma de gruñido. Pero entonces, el pasado volvió a llamar. Estaba revisando el inventario desde el celular, cuando vi la notificación. Un correo. Asunto, tu abuela. David, ella pregunta por ti. Por favor, dime que estás bien. Elizabeth. Ahora usaba la única persona que aún me enviaba tarjetas en Navidad. Un golpe bajo. Lo borré sin pensarlo. Me refugié en el trabajo. La cafetería se llenaba. Camioneros, vecinos, estudiantes. Sharon me esperaba en casa, agotada pero con una sonrisa y olor a café. Cocinábamos juntos. Nos reíamos de los comerciales absurdos. La vida era buena. Elizabeth podía seguir escribiendo. Yo ya no leía. Pero los ecos del pasado son tercos. Años después,
comenzaron a llegar notificaciones en LinkedIn. 27 visitas. Todas de Elizabeth. Un día, mientras limpiaba el mostrador del primer local, el lugar donde todo comenzó para mí, la puerta se abrió y entraron ellas. Elizabeth. Betty. Jessica. Las reconocí en cuanto cruzaron el umbral. Elizabeth con el cabello más corto, brillando bajo la luz. Betty con su andar sarcástico, igual que siempre. Jessica, encogida en sí misma, como si supiera que no debía estar allí. El aire cambió. Mi estómago se contrajo. 15 años después de aquella gasolinera. Y ahora estaban en mi restaurante. Pude fingir no haberlas visto. Dejar que la mesera las atendiera. Pero algo me empujó hacia adelante. Tal vez la necesidad de cerrar un ciclo. Tal vez solo el peso de tanto silencio acumulado. Tomé la jarra de café como pretexto y caminé hasta su mesa. Elizabeth fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver un fantasma. Dios mío, eres tú. Betty sonrió, recostándose con desdén. Miren quién se volvió alguien. Jessica bajó la vista, sus dedos jugando con el borde del menú. Me quedé quieto, la jarra caliente entre las manos. ¿Qué quieren? Dije con voz seca, sin adornos. Elizabeth se inclinó hacia adelante, las manos enlazadas como si rezara. David, ¿podemos hablar? No me senté. No hablan de la voz. Estoy trabajando. Jessica lanzó una mirada incómoda a Betty. Esta, como siempre, tomó las riendas. Mira, su vida se fue al infierno. El negocio cerró. Su marido la dejó. Jessica está en bancarrota. Vinimos a pedir un poco de ayuda. ¿Sabes? Para empezar de nuevo. Jessica murmuró apenas. Lo que sea. Y ahí estaban. Elizabeth fingiendo arrepentimiento. Betty disfrazando manipulación de sinceridad. Jessica, la sombra de la que se reía hace años. Esperaban que me derritiera. Que aún fuera el hombre que dejaron en la nada, bajo el sol de Colorado. Pero ese tipo había muerto hace mucho. Fui a la oficina trasera. Abrí el cajón de las facturas. Saqué un sobre. Escribí un cheque. Volví a la mesa y lo dejé delante de Elizabeth. Jessica lo agarró rápido, con ansiedad. Pero al abrirlo, el brillo en su rostro se apagó. $7,350. Exactamente lo que costaba un pasaje en autobús desde Grand Junction hasta nuestra ciudad, hace 15 años. El rostro de Jessica se quebró. El gesto de alivio se desdibujó en segundos. Betty le arrebató el papel de las manos. ¿Qué demonios es esto? Una broma. Me incliné hacia ellas, la voz baja, firme, sin rastro de temblor. Es el precio exacto que habría pagado para volver con ustedes ese día. Pero no volví. Y ahora no tienen derecho a pedirme nada más. Elizabeth intentó hablar, pero el sonido murió antes de llegar a su garganta. Betty deslizó el cheque hacia mí con desprecio. Eres un imbécil, David. Después de todo. La interrumpí. Después de todo, me dejaron tirado en el desierto como una carcajada. Como si yo no fuera real. Se hizo un silencio. Jessica bajó la cabeza, sus dedos crispados. Pero no dijo nada. Betty seguía con los labios apretados. ¿Y Elizabeth? Elizabeth tenía los ojos húmedos, pero no el valor para sostener mi mirada. Me erguí. Las observé a las tres. La cómplice, la burlona, la que no detuvo nada. 3 versiones del mismo pasado. Pueden irse. Y no vuelvan. Mi voz llenó el restaurante. Algunas cabezas se giraron. Las meseras se congelaron, platos en mano. Pero nadie dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. Me giré. Regresé tras el mostrador. La mesera me miraba sin saber si preguntar. Tomé el trapo, lo sumergí en agua caliente, y limpié la barra con calma. ¿Se marcharon ya? Pregunté, sin alzar la voz. Detrás de mí, las sillas crujieron. Elizabeth guardó el sobre con el cheque como si fuera basura. Betty soltaba improperios en voz baja. Jessica la seguía, a unos pasos, arrastrando los pies. La campanilla de la puerta sonó. Y se fueron. Todo volvió a su cauce. El murmullo de las conversaciones. El tintinear de los cubiertos. El vapor del café. Como si nunca hubieran estado allí. Yo me serví una taza.
El líquido oscuro humeaba. Lo probé. Amargo. Perfecto. Las manos que antes temblaban ahora estaban serenas. No hubo drama. No hubo escándalo. Fue simple. Preciso. Definitivo. Por años soñé con decirles algo. Pero las palabras que elegí no fueron gritos. Fueron cierre. Esa noche cerré el local un poco antes. Subí al coche y conduje hasta casa. Cada kilómetro me quitaba peso. Cada curva era más mía. Las luces estaban encendidas cuando llegué. El coche de Charón en la entrada. El aroma de comida recalentada en el aire. Hogar. Entré. Me quité las botas. Charón estaba en la mesa, corrigiendo exámenes, los lentes deslizándose por su nariz. Arriba, se oían risas infantiles. Pisadas desordenadas. Ella levantó la mirada. ¿Todo bien? Me senté frente a ella, cruzando las manos. Vinieron. ¿Quién? Elizabeth. Y las otras. Vinieron a pedirme ayuda. Charón no reaccionó con sorpresa. Solo se mantuvo en silencio. Dejándome continuar. Les di un cheque. Por el costo exacto de lo que habría gastado si hubiese regresado en bus hace 15 años. Una sonrisa se insinuó en su rostro. ¿Y cómo reaccionaron? Betty explotó. Elizabeth lloró. Jessica solo se quedó quieta. Le conté cómo les pedí que se fueran. Cómo lo hicieron, sin decir nada más. Ella me tomó la mano, apretando suavemente. No pueden llevarse nada, si no se lo das. Esa frase se quedó flotando. No necesitaba decir más. Ella entendía. Siempre entendía. Esa noche, cenamos las sobras, solo nosotros dos. Los niños ya dormían. La casa estaba tranquila, tibia. Mientras removía la comida con el tenedor, mi mente vagaba. Volvía a la escena. A Elizabeth tragando lágrimas. A Jessica hecha un ovillo. A Betty en su pose de siempre, fingiendo fuerza. Pero ya no dolía. No importaba. Vinieron vacías. Y yo les mostré un espejo. No por venganza. Sino para cerrar de verdad. Para darles lo que me dieron, lo justo para irse. Charón hablaba de los niños. De exámenes de matemáticas, de dibujos de gatos. Yo escuchaba. Sonreía. Me dejaba traer de vuelta al presente, a lo que de verdad importaba. Cuando fuimos a fregar los platos, me dio un codazo ligero y se rió. Yo también lo hice. Esa noche, acostado a su lado, con la respiración suave de la casa llenando el silencio, me quedé mirando el techo. Volví a verla. Elizabeth, con el sobre entre los dedos. La decepción en sus ojos. Pero ya no era un ancla. Ya no pesaba. Era solo una página que por fin se había cerrado. Ahora tenía algo que nunca podrían rozar. Una familia. Un hogar. Un negocio propio. Una paz que no se negocia. No necesitaba gritar ni reclamar lo que me habían hecho. Mi vida, vivida así, plena, simple, real, era la respuesta. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando cómo el mundo despertaba. Los niños seguían dormidos. Charón corregía papeles envuelta en una manta. El aire era frío. Claro. Perfecto. Ella salió al patio y se sentó junto a mí. ¿En qué piensas? Tomé un sorbo y respondí. En nada. En todo. Ella sonrió, y se apoyó en mi hombro. Y nos quedamos así. Sin más palabras. Las sombras del pasado ya no alcanzaban este lugar. Y yo. Yo por fin era libre.